toca presentar al doctor Salvador Velázquez Cano. Es médico veterinario zootecnista y especialista en producción de aves, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en epidemiología. Profesor investigador asociado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Experiencia de 24 años en aves de postura comercial. Asesor independiente en empresas de México y Centroamérica. Y él nos va a hablar de los problemas prácticos en la alimentación de gallina de postura. Bueno, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y bueno, agradezco la cordial invitación. Bueno, posiblemente a lo mejor cuando que me hizo el favor de invitarme, me dijo, bueno, puedes ir a darle una charla sobre manejo. Bueno, creo que es de bien sabido de ustedes, ¿no? Que en México, bueno, el manejo debe ser súper extraordinario, pero creo que lo tendríamos que versar más hacia la parte de la patología, ¿no? La patología desafortunadamente es el pan de cada día, ¿no? El manejar 140 millones de gallinas, en donde, bueno, de repente tú puedes estar en explotaciones, por ejemplo, la empresa más grande tiene 30 millones de gallinas y tiene unidades hasta de 1.600.000 gallinas, ¿no? Entonces, es un poco complejo. Y bueno, podríamos empezar la plática. Creo que el concepto está evolucionando mucho hacia la parte de la sustentabilidad. O sea, las universidades, creo que el eslogan que están manejando mucho es el bienestar animal, una sola salud, en donde, bueno, el concepto de una sola salud es salud animal, salud del ser humano y, bueno, salud del medio ambiente. Entonces, algo que es fundamental manejar o entender es que la población va a aumentar, ¿no? Y se habla que aproximadamente en un 60%. Y bueno, creo que a quien nos dedicamos a esto de la avicultura, bueno, el huevo es la proteína de origen animal de menor costo y bueno, rápidamente por eso la gente ha ubicado más el desarrollo, ¿no? En Europa también ha aumentado mucho la producción. Pero bueno, solamente para que tengamos un ejercicio, sí, se está hablando mucho de la parte de la genética, ¿no? De la gallina de los famosos 100 semanas, ¿no? O de los famosos 500 huevos, en donde solamente haciendo un ejercicio, no con llegando a esa cantidad, sino solamente por 24 huevos más por gallina, en México tendríamos aproximadamente 7.400.000 aves menos produciendo más, ¿no? Entonces, creo que el concepto que debemos de manejar es producir más con menos. Y bueno, cuando hablamos de producir más con menos, se estima que consumimos 1.6 mundos al año. O sea, esto quiere decir que para producir actualmente la cantidad de alimento que se requiere para el mundo, se está necesitando de 1.6. Para el 2030 se considera que al ritmo en que va el crecimiento de la población, bueno, se necesitarían 2 tierras al año para poder satisfacer las necesidades. Y bueno, esto tiene que ver con necesidades alimenticias incrementando hasta ahora animales, agua, tierra, alimentos y energía. Y bueno, por lo tanto, debemos producir más con menos. Y creo que esta es la parte, ¿no? La parte estratégica, la parte medular de nosotros como gente que se dedica a esto, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos a lograr producir más con menos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, está produciendo 30 millones más de litros de leche con 20 millones menos de vacas. Y bueno, esto es, creo que bastante importante y bastante interesante. Ya entrando a lo que nos traía, bueno, cómo acomodar una plática, ¿no? En donde, bueno, gente súper experta en el manejo de las aves, bueno, ¿qué podríamos compartir? Y creo que el punto más interesante que nosotros tendríamos que manejar es la genética evoluciona, todo tendría que evolucionar. Por ejemplo, cuando hablamos de bienestar animal, bueno, es de sobra, ¿no? La gente que no entiende el concepto, que a veces es gente que está metida en el gobierno, ¿no? Gente que toma el bienestar animal como algo meramente político, sin verdaderamente entender el concepto. El bienestar animal va de la mano de la producción, ¿no? Si yo no le doy un bienestar al animal, obligadamente no me va a producir de forma eficiente. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que empezar a manejar el concepto. Ok, la genética
cambia, los manejos tendrían que cambiar. Y algo que creo que es muy importante, posiblemente acá no pase, pero bueno, en México es un poco complejo porque siempre el costo de producción del huevo va encaminado al costo de el costo de venta, perdón, tiene que ver mucho con el que el huevo, ¿no? La demanda del huevo. Y en un país donde aproximadamente están un excedente de aproximadamente 1000 cajas diarias, bueno, verán la situación. Por eso, bueno, una situación un poco difícil y posiblemente vergonzosa, ¿no? Es el hecho de que muchas veces el precio del huevo tiene que ver con las patologías, ¿no? Por ejemplo, llegó influenza aviar y bueno, todo el mundo puede hablar distintas cosas, ¿no? Pero quien lo vivió el día a día fueron 60 millones de gallinas que murieron por este problema. Entonces hubo un desabasto muy grande de huevo. Entonces hoy creo que el concepto más interesante tendríamos que empezar a manejar, ¿no? Versar sobre estos conceptos, ¿no? Calidad de la pollita, temperatura, humedad, sanidad. En donde, bueno, una limitante que lo más seguro ustedes no lo tengan en cuanto a calidad de la pollita. Por ejemplo, en el caso de México, se tuvo que importar muchísimo, pero muchísimo huevo fértil de Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa más grande de México, que es Proan, por alguna situación de estrategia no tenía sus reproductoras ni sus incubadoras. Ellos manejaban pollita de un día de edad. Van y ponen sus reproductoras en un lugar que está totalmente blindado desde el punto de vista de bioseguridad, pero el razonamiento creo que no fue un poco correcto, ¿no? El decir, ok, mi esquema de vacunación lo voy a hacer en base a las necesidades de mi reproductora. Pero, ¿qué pasa cuando ese pollito llega a un lugar donde el desafío viral de muchas enfermedades es muy elevado, ¿no? Donde posiblemente llegues con 0 títulos de Newcastle o 0 títulos de influenza? ¿A qué expones a las aves, no? Desde ese punto de vista, cuando hablamos de calidad, no estoy refiriendo a peso ni algunas otras de esas cosas, ¿no? Sino, bueno, creo que el punto fundamental de cómo se maneja ya va a versar sobre la parte de la inmunidad, que es muy importante. Y bueno, algo que debemos ser cuidadosos, bueno, siempre manejar la temperatura, la humedad, la sanidad, qué tipo de recepción. Por ejemplo, nosotros en México, el 98% del huevo es huevo blanco. El huevo rojo no se produce en gran cantidad, solamente 2 o 3 empresas se manejan con el huevo rojo, todo mundo maneja huevo blanco y la gran mayoría, yo creo que el 99% de los productores de huevo para plato en México se producen en jaula. O sea, la producción en piso no se maneja de forma ordinaria, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la temperatura me llega mucho a la mente, ¿no? Cuando se referían mucho al concepto, ¿no? De seguir manejando en las incubadoras las mismas temperaturas del embrión, ¿no? Cuando hablamos de embriones de alta conformación, donde, bueno, el embrión de alta conformación, la conductancia es mucho más eficiente, o son embriones que producen mayor calor metabólico, por lo tanto tendríamos que manejarnos con el cuidado, ¿no? de hacer cambios en las temperaturas desde la incubadora. ¿Por qué? Yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? La gente siempre maneja, la vida del pollito, de la pollita es desde que llega a granja hacia adelante. ¿Y qué pasó los 21 días de incubación? Por ejemplo, hay lecturas muy importantes en donde excesos de temperatura, por ejemplo, en los últimos tercios del desarrollo embrionario, específicamente 18, 19, 20 días, va a provocar que la densidad ósea sea mucho menor. Entonces, de repente en pollo de engorda la gente empieza a decir, es que hay problemas porque la genética, porque pesa más, por esto. No, pues hay trabajos muy importantes en donde hay un efecto negativo sobre la densidad ósea cuando no se maneja bien la incubación. Entonces, bueno, ahí tenemos que manejarnos. Y bueno, todo mundo sabemos, ¿no?, que hay que tener cuenta que hasta los 4 o 5 días los pollitos se comportan como animales de sangre fría. No logran controlar su propia temperatura y realmente pueden regular su temperatura corporal con eficiencia alrededor de los 12 a 14 días. Entonces, de repente son conceptos que pudieran ser como muy básicos, muy sencillos, pero que a veces no somos muy cuidadosos de esto.
Algo que pasa, no lo sé acá, pero bueno, por ejemplo en México un problema muy grave que se maneja es el costo de producción. Como siempre hay una gran limitación en el costo de venta, de repente la gente empieza a querer decir, es que esa pollita hay que darle temperatura solo a tal día, o de tal forma, o solamente esta hora, o sobre todo tratando de ahorrar en gas. Bueno, es muy importante que nosotros manejemos esta situación, porque el efecto negativo que tiene una baja o una alta temperatura en la pollita se va a ver reflejado en toda la vida de ella. Y tendríamos que manejar, ayer hacían una disertación extraordinaria sobre integridad intestinal, sobre probióticos, sobre prebióticos, sobre simbióticos, y siempre hablando del concepto de inflamación. Bueno, simple y llanamente una mala temperatura puede provocar una inflamación crónica. Entonces, ¿para qué quieres un probiótico? ¿Para qué quieres un simbiótico? Si tú estás provocando un efecto negativo en la pollita a través de esta situación. Entonces, sí es muy importante manejar esto, ¿no? Y bueno, el calentamiento de las aves en jaula exige un manejo más estricto de la temperatura. Bueno, ahí ven, en una misma jaula hay dos grupos diferentes de aves. Dentro de esto de la temperatura en jaula, bueno, debemos de manejarnos en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del pollo engorda puede migrar hacia algún lado si tiene problemas de temperatura. En el caso de la pollita en jaula, bueno, ¿cómo podría manejarse en esto? Entonces, sí es muy importante manejar este concepto. Bueno, la calefacción en jaulas no solamente está dado por la calefacción, es la forma de hacerla, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerla? No a través de criadoras y criadoras infrarrojas, a través de turbocalentadores. ¿Por qué? Porque es un poco diferente el concepto. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar mucho el concepto de turbocalentadores porque haciendo cuentas, aproximadamente un 60% del costo del gas se eficientiza cuando nosotros ocupamos turbocalentadores versus criadoras. Y bueno, esto va encaminado. Los principios de la calefacción es conducción, convección y radiación. Y bueno, comparando varios tipos de calefacción, tenemos lo que son los turbocalentadores, que en este caso los turbocalentadores, el concepto es calienta el ambiente empezando con el techo. Cuando se habla mucho del concepto de cómo se pierde calor en una nave, el mayor porcentaje de pérdida de calor se hace a través de los techos. Entonces, en este caso, el concepto de turbocalentadores empieza calentando hacia allá. Y cuando hablamos de criadoras infrarrojas, se calienta el ambiente empezando con el piso. Entonces, bueno, si las aves están en jaula, valdrá mucho este concepto. Bueno, esto ya solamente es el concepto de que todo mundo maneja en sus líneas comerciales. Por ejemplo, en México el 65% de la producción de huevo es la línea Bovans. Highline posiblemente tenga una participación de 30%, Lohmann es muy poquito. Y ahora que se tuvo la situación un poquito compleja con la influenza, entró la línea H&N, donde, bueno, haciendo números y costeos, creo que por lo menos en México quien produce de forma más eficiente es la línea Lohmann. Y bueno, la temperatura ideal para una conversión alimenticia óptima durante el periodo de postura está entre 22 y 24 grados. Esto es un concepto de la situación de la zona de confort que se maneja. Por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, Gregorio López Caloca hizo muchos trabajos sobre el concepto de la zona de confort del ave, en donde muchas de las veces los nutriólogos la formulación la hacen en base a temperatura, ¿no? Las kilocalorías las calculan en base a las temperaturas promedio. En México, a excepción de ProAn, el gran porcentaje de todas las demás empresas manejan sus aves en casetas abiertas, no hay el concepto de casetas cerradas, casetas de oscuridad, no, el gran porcentaje son casetas abiertas. Entonces, bueno, es importante manejar este punto. Bueno, los efectos de la calefacción, esto está muy trabajado, demasiado trabajado en la parte de pollo de engorda, pero bueno, en pollita de reemplazo, bueno, está totalmente documentado los efectos negativos que pudiera tener. Desafortunadamente siempre, cuando nosotros manejamos estos conceptos, siempre manejamos el concepto de lo que se ve, lo que se puede medir, ¿no? En el sentido de
conversión alimenticia, peso, uniformidad. Pero creo que el efecto más importante y más interesante que nosotros tendríamos que darle a las temperaturas es el efecto de la respuesta inmunológica, ¿no? Se hablaba mucho, ¿no?, del concepto de lo que es tejido linfoide asociado a intestino, ¿no?, el famoso GUT, en donde, bueno, ya se nos dijo, más del 65% de todas las células del sistema inmunológico se encuentran ahí. Entonces, una baja temperatura va a tener un efecto negativo sobre lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas del intestino. Y eso va a conllevar a efectos negativos en la productividad a largo plazo, en la respuesta inmunológica de los animales. Bueno, ¿qué pasa con la crianza cuando empieza con diferentes temperaturas? Algunos resultados, bueno, lo que la gente mide, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México, más o menos los promedios que se dan entre 1 a 18 semanas, la mortalidad versa entre 1.4 y 1.8 cuando se trasladan a postura, o sea, bajo el tenor del manejo. O sea, por ahí algunas se pueden escapar, ¿no?, algunos conceptos, ¿no?, donde ya son situaciones específicas de algunas empresas, pero en términos generales, la gran mayoría de las empresas se maneja entre 1.4 y 1.8 de mortalidad cuando se traslada a la postura. Bueno, dentro de los efectos tangibles, bueno, la mortalidad, bueno, por el simple hecho de temperatura, bueno, vean, a veces el efecto negativo mayor se da con temperaturas más bajas que con temperaturas un poco más altas, ¿no? Entonces sí es muy importante el concepto de la temperatura, o sea, el concientizar a esa situación. O sea, nosotros hemos estado manejando ya más el traslado hacia turbocalentadores, se trabaja de forma más eficiente y el coste por uso de gas es mucho menor. Bueno, las consecuencias del frío resultan en una baja conversión alimenticia y una uniformidad mala. Bueno, cuando hablas de baja conversión, va encaminado hacia la parte de integridad intestinal. Hay un efecto negativo sobre esto. Bueno, también dentro del concepto de manejo tenemos que hablar de la disponibilidad del alimento. Hoy también, por ejemplo, el traslado de solamente crianzas, en donde son crianzas en batería, donde se hace desde un día hasta el traslado 15.5 a postura, se va a la pollita. Entonces, en este caso es muy importante manejar, ¿no?, la disponibilidad de alimento. Me acuerdo que de repente hace muchos años se manejaba mucho la situación más en pollo de engorda, ¿no? Es que hay que dejar que repose la pollita o hay que dejar que repose el pollito para que se hidrate. Bueno, ese concepto está totalmente fuera de contexto en relación, acuérdense, ¿no?, la respuesta inmune innata en las aves se da a través de la yema. Una vez que el animalito eclosiona, la respuesta inmune va a ir hacia la yema, ¿no? Entonces es fundamental el concepto, ¿no?, de la alimentación temprana. O sea, esto es muy, muy importante. Entonces, no solamente es decir, es que el nutriólogo me debe dar un alimento preiniciador de súper eficiente, ¿no? Bueno, creo que va más encaminado hacia, ok, ¿para qué quieres tener un alimento súper eficiente si no hay disponibilidad de él? Entonces, en algunas de estas situaciones es muy complejo, ¿no? Porque de repente con un wincher le vas a dar la altura que debe de tener del comedero a donde se para cuando la ave es más grande, empiezas a subir un poquito y a veces la cabecita no sale. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Un problema, por ejemplo, que se maneja mucho en México y ojalá acá no se dé, pero que si no es un foco rojo muy importante para ustedes, es el concepto del mantenimiento. O sea, desgraciadamente en México el problema que se maneja es un mantenimiento no preventivo, sino un mantenimiento ya correctivo, ¿no? Entonces, muchas veces los trabajadores por inconsciencia de repente caminan en los comederos, los bajan y eso hace que el nivel de la cinta del comedero no sea correcta. Entonces, muchas veces el alimento está ahí, pero bueno, la pollita no come alimento. Bueno, entonces, en este caso, el retraso en el acceso a los alimentos, 48 horas después de la eclosión, da lugar a un cambio de la dinámica de la mucina que protege el epitelio intestinal,
lo que afecta a las funciones de absorción y protección del intestino delgado. Entonces, es muy importante este concepto, ¿no? No solamente es la respuesta inmune pasiva la que se juega cuando no se da alimento temprano, sino también la integridad intestinal. Entonces, creo que vale la pena poner los ojos hacia allá, ¿no? Yo entiendo, o sea, sería un retrógrada si no entiendo ese concepto de que recibir con enzimas, el tamaño de la partícula. Claro que es fundamental, claro que es importante. Pero algo que sí, sin motivo a decir todo lo contrario, va encaminado. Debemos de ser cuidadosos, ¿no? O sea, la gente nunca vende pan frío. Claro que si se inventó algo, si se trabajó sobre algo, bueno, es porque tiene un efecto positivo. Siempre el entendido, el retorno de la inversión, ¿no? Sí, ok, pongo esto, pero ¿qué me va a regresar en la AVE? Entonces, creo que ahí es importante esto, ¿no? Pero valdría la pena esta situación. Bueno, hay algunas veces el manejar un poquito por voleo un poco de alimento, recibir ahí con esta situación. Bueno, la disponibilidad en los últimos años se ha realizado numerosos estudios en los cuales se ha comprobado fisiológica y anatómicamente que el suministro de alimentos, de nutrientes después del nacimiento está asociado con un mayor peso corporal, mayor masa muscular y un desarrollo más rápido del sistema inmune. Y bueno, podemos trasladar el ejercicio que hacen mucho en Pollo de Engorda, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Aproximadamente 2 horas después de que la pollita llegue, el buche de los 75% de las aves deben de estar llenas. Y no solamente llenas, sino pulposas, porque eso me está dando un indicativo, no solamente está consumiendo alimento, también está consumiendo agua, ¿no? Porque de repente no relacionamos bien ese concepto, ¿no? Quiero que coma. Bueno, si no toma agua, va a haber problemas con el consumo de alimento. Entonces, en este caso es muy importante. A las 2 horas de llegar a la pollita, el 75% de los buches llenos. 12 horas después, el 85%. A las 24 horas, el 95% de todas las aves deben tener su buche lleno. Y a las 36 horas, el 100% de las aves tienen que tener su buche lleno. Esto es muy importante porque es un indicativo de que las aves están yendo al alimento. Y bueno, ahí podríamos darnos cuenta de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la gente habla mucho del concepto de las glándulas gustativas de las aves, ¿no? Que las aves no tienen esa capacidad. Desafortunadamente, los problemas de micotoxicosis en México fueron muy graves, fueron porque hoy están bastante bien controladas, y de repente nosotros nos dábamos cuenta, nosotros poníamos alimentos muy contaminados y el ave no los consumía. O sea, de repente la gente tira así, el hecho es que solamente los tricotecenos provocan rechazo. También las aves pueden tener la capacidad de entender esa situación. Entonces, bueno, es importante, buche lleno, alimento más agua, buche duro, no ha consumido suficiente agua, buche distendido, encontró agua pero no alimento. Y bueno, el concepto que nunca deberíamos de tratar de encontrar sería buche vacío, ¿no? Porque el buche vacío nos está dando un indicativo de que algo está incorrecto ahí, que el ave no está consumiendo alimento. Bueno, ahí más bien se versa en Pollo de Engorda, pero bueno, así es como debemos de ser cuidadosos. De repente son conceptos así como muy de día a día, pero que a veces olvidamos. O sea, un problema que a veces se tiene y que vale la pena que nosotros como médicos responsables de las empresas siempre seamos muy cuidadosos de capacitar ya sea a nuestros encargados, a nuestros caseteros, ¿no? De que de repente la gente se robotiza. De repente todo lo ve bien, ¿no? Y de repente cuando llega alguien dice, oye, que no está mal acá, que no está mal allá. Entonces sí, siempre creo que es muy importante por lo menos hacer un checklist. O sea, de todas las cosas importantes en la recepción y dar palomita, ¿no? O sea, sí está, la temperatura, todo esto. Creo que no es mucho trabajo para la gente y el efecto positivo se verá a muy corto plazo. Bueno, esto ya se ha manejado hasta el cansancio también, pero bueno, vale la pena entenderlo. Aquí están, ¿no?, los vellos intestinales con agua y alimento 24 horas después y sin agua, ¿no?, y sin alimento. Entonces, aquí empieza la eficiencia productiva, ¿no?
solamente con el hecho de no dar agua y alimento las primeras 24 horas vamos a tener un efecto negativo sobre la integridad intestinal, sin la necesidad de listeria, campylobacter, salmonella, ¿no? Simplemente un mal manejo a la hora de la recepción se manejaría bajo ese tenor. Bueno, la uniformidad del consumo, esto es muy importante. De repente que todas, aquí por ejemplo este es el tipo de comedero que les manejaba, a esto se sube o se baja, y vean cómo todas las aves están consumiendo igual, versus acá donde no se maneja, donde qué es lo que pasa, lo que les compartía mucho, ¿no? El mantenimiento correctivo. Los gusanos sin fines no funcionan bien, los gusanos sin fines de repente a la hora de recorrer el alimento se salen. Entonces sí es importante, ¿no?, que el consumo de alimento sea uniforme. Antiguamente se manejaba, ¿no?, cuando los alimentos se recorrían por cadenas, que era menos uniforme. Entonces sí es importante esta situación. O de repente, ¿no?, de repente el carrito se traba con algo y ahí está 2, 3 horas y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces sí creo que son muchas cosas de manejo demasiado sencillas, demasiado del día a día, pero que tenemos que tomar en cuenta. Ahí está, cuando hablamos de uniformidad de consumo, pollitas que no consiguen adaptarse mueren de 4 a 5 días de edad una vez que se produce la depresión del saco vitelino. Y ahí lo grave, ¿no? El saco vitelino les servía después de eclosionar para inmunidad pasiva. Entonces, una vez que termina esto, el animal por inanición, ahí está, va a provocar la muerte. Entonces, bueno, esto es de repente cosas que pueden suceder. Bueno, obvio que donde hay una buena supervisión, donde hay un buen manejo, esto no tendría razón de ser. Bueno, es importante alcanzar un consumo de alimento adecuado las primeras 4 a 6 semanas. Esto, bueno, ya lo versan mucho y el especialista lo manejará. Bueno, el tamaño de la partícula. Por ejemplo, en el caso de crianza, nosotros manejamos preiniciadores que a veces se van hasta los 28 días con 2 milímetros de diámetro. Funcionan bastante bien, nos han funcionado bastante bien. Y bueno, el caso de postura de 1200 a 1500 micrones posee una mejor digestibilidad, que también más arriba el ave puede empezar a seleccionar. Entonces sí es muy importante de repente también manejar esta situación. Bueno, el objetivo acá está, ¿no? Las primeras semanas, consumo, peso y uniformidad. La 4ª semana es crítica. Aquí lo vemos claramente, debemos de llegar a estos estándares. Bueno, algo que es importante entender, la entrada a primer huevo cada día se va bajando. Podríamos hablar que desde el inicio de ortallina diapositiva casi son 21 días que se ha bajado, la entrada a primer huevo. Entonces, eso lo tendríamos que llevar en mente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Si la genética va adelante, el manejo también tiene que ir adelante, no solamente la nutrición, porque creo que siempre nos manejamos, ¿no?, con el hecho de decir nutrición va en la mano de la genética. Creo que el manejo también no debemos de dejarlo afuera, ¿no? Bueno, cada día se trabaja más al límite, cada vez es más difícil que las aves llenen sus requerimientos nutricionales. La calidad de los nutrientes es pobre, están sujetas a situaciones de estrés, pero creo que aquí tenemos que movernos hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, la gran mayoría de las veces, las cosas correctivas o los conceptos correctivos los tenemos siempre, la palabra que tenemos en la boca siempre es que nos den un alimento más denso, ¿no?, que se maneje un alimento más denso. Creo que tenemos que agotar todos los recursos de manejo para después ir hacia allá. O sea, de repente hay alguien que te dice, es que hay que corregir esto, y vas a la granja y hay una densidad muy alta, de repente no hay agua, de repente hay muchas cosas, ¿no? Cuando vacunan, la gente deja en las jaulas más aves y en otras menos. Entonces, sí creo que antes de decidir ir a alimentos más densos o a corregir conceptos de nutrición, tendríamos que primero ir a las granjas y ver y dar certeza que verdaderamente es necesario en ese momento. ¿Por qué? Porque ya de repente
el descuido del manejo lo queremos suplir con nutrientes. Y bueno, creo que eso tampoco no es muy válido, ¿no? Esto es, creo que muy importante, o sea, el preparar al ave el tracto gastrointestinal para más eficiencia, ¿no? Hoy la gente, por ejemplo, la gente que tiene problemas de descuido con su peso, le es muy fácil ir y ponerse grapas. O sea, el efecto negativo que tiene sobre muchas enzimas esto provoca fisiológicamente muchos problemas. Entonces, bueno, lo que buscamos es esta situación. En el caso del espacio de las aves, ya lo habíamos manejado bien. Algo que es muy importante, el agua, ¿no? De repente manejamos, ¿no?, el concepto, ¿no?, del niple. El niple, bueno, tenemos que manejar si es de 360 grados, si es de bajo flujo, de mediano flujo, con reloj en mano, cuántos mililitros o cuántos centímetros de agua debe de salir si es de alto flujo, pero sobre todo algo que debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué pasa de parvada en parvada, no? De repente cuando hablamos de bioseguridad, cuando hablamos del manejo de la limpieza, la desinfección, lo manejamos muy por afuera. Bueno, aquí, por ejemplo, en muchas zonas de México las aguas son muy alcalinas. Eso va a provocar problemas con lo que es los residuos calcáreos. Y bueno, se puede empezar a tapar la tubería, los famosos film que se manejan ahí. Entonces siempre es muy importante este concepto, ¿no? Ver el tamaño de la gota, ver si verdaderamente a la hora de que la pollita está entrando, a lo mejor en el primer más cerca de donde está el suministro de agua, la mitad y al último, ver si verdaderamente el flujo de agua es el mismo. O sea, son cosas muy simples, pero bueno, que valen la pena tomarlas muy en cuenta. También es muy importante la temperatura del agua, ¿no? O sea, me pasó, en alguna ocasión me invitaron a una granja en donde la gente estaba casi asegurando que tenía problemas de gumboro. Tenía parvadas muy desuniformes, parvadas con signos así de plumas erizadas, tenía problemas ya a la hora de abrir con nefritis, gota visceral. Y bueno, resulta que empezamos a trabajar por la mañana, fuimos a las crianzas y de repente se me ocurrió, o sea, en la parte final de la tubería le dije, a ver, abre la tubería, y el agua tranquilamente yo creo que estaba como a 40 grados centígrados. Es entender, ¿no? Si durante la noche la temperatura que tú le estás queriendo dar a la pollita es de 32, 33 grados, ¿qué va a pasar con un agua estancada? Entonces, es muy importante, ¿no? La temperatura del agua es fundamental. La recomendación simple y llanamente fue por la mañana, muy de mañana, deja que fluya el agua hasta que tú sientas la temperatura y posiblemente a media tarde lo tengas que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque al final del día, el ave, pues, ¿de dónde va a tomar? Entonces, sí, ok, ahí está el agua, pero tiene la temperatura correcta, tiene la temperatura adecuada. Entonces, sí creo que vale la pena mucho esta situación. Ahí están los conceptos, hablaba acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pollo engorda, se manejan los flushing, ¿no? O sea, donde si hay temperaturas muy elevadas, bueno, puedes trabajar sobre eso. Bueno, en el caso de las ponedoras, podríamos manejarnos ahí. Por ejemplo, también el concepto del despique, ¿no? También es muy importante, muy interesante. Creo que la gran mayoría de las veces cuando se trabaja con la parte de la economía, de repente omitimos cosas muy importantes. Por ejemplo, nosotros, el despique, no podemos darnos el lujo de hacer un retoque o un segundo despique. ¿Por qué? Porque nuestros calendarios de vacunación verdaderamente son de terror. O sea, digo de terror, bueno, podríamos decir, bueno, estos cuates están locos. Pero platicando solamente, por ejemplo, para influenza H7, o sea, para H7, para que tengan una idea, se manejan aproximadamente en toda la vida, porque desgraciadamente a la gallina no la dejamos de tocar con esa vacuna durante toda la producción. Hoy
empezamos a hacer estudios muy cañones en donde si tú pelechas, todavía en pelecha tienes que meter. La influenza se saltó la barda con la respuesta inmunológica, está totalmente fuera de contexto de lo que nosotros conocíamos de inmunología. ¿Por qué? Simple y llanamente porque el H7N3 tiene 25% menos epítopos que el H5. Esto indica que es un virus que es muy, muy poco inmunogénico. Entonces, imagínense el ave, antes de romper postura, ya trae aproximadamente 30 mililitros de aceite, que de repente es así como, no manches, o sea, esto es bestial. Desgraciadamente, ahorita al final de la plática vemos una curva de producción. Para poder obtener y llegar a esa curva de producción con esos desafíos bestiales que tenemos, tanto de Newcastle como de influenza, solamente se puede hacer así. Entonces, ¿en qué momento yo dejo un hueco para mi despique? O sea, yo no puedo darme el lujo de hacer un doble despique o algo así. Entonces, nosotros, en el caso del despique, manejamos lo que se le conoce como el despique de precisión. 8 o 10 días y nunca más volvemos a tocar al ave. Y eso sí, siempre en los manejos, por ejemplo, en el caso de las vacunas, también imagínense tanta vacuna, viviría, o sea, si nosotros hacemos cuentas, o sea, de cómo manejarnos, el calendario de vacunación, el 60% de la pollita vive en las manos del vacunador. Entonces, ¿en qué momento come? ¿En qué momento toma agua? Entonces, nosotros lo que manejamos son 2 manejos muy, muy fuertes de vacunación a 8 semanas y a 14 semanas, en donde juntamos 5 o 6 manejos de vacuna, pero algo que es muy importante junto con la parte del despique. Nosotros tratamos, ayer hablaron mucho de la inflamación, demasiado estuvieron hablando de la inflamación, tenemos que aplicarla hacia ese lado. O sea, la inflamación, bueno, ¿qué hacemos? Si tú estás metiendo un antígeno, estás montando una respuesta inmunológica inflamatoria. Entonces nosotros lo que hacemos toda la vida cuando manejamos despique o cuando manejamos las vacunaciones, 3 días de ácido acetil salicílico. O sea, la verdad, el efecto es muy, muy, muy benéfico, demasiado, o sea, diría yo demasiado. Hay gente que se va un poquito a conceptos un poco más arriba, ¿no? Ácido acetil salicílico, ácido ascórbico, conceptos un poquito más de costo. Pero al final se paga. O sea, imagínense que las aves, nosotros a la hora de subir 15.3, 15.4, van con a lo mejor 120, máximo 120 gramos abajo, y en un promedio de 80-84% de uniformidad. O sea, para lograr esto bajo los manejos de vacunación, creo que es algo importante. Entonces, en el caso del despique, bueno, es otra parte que nosotros tenemos que manejar. Estímulo, 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 estímulo. O sea, lo que se maneja siempre, ¿no? Que el comedero toda la vida esté siempre lleno y con buenos alimentos. Les podría decir, ¿no? De repente los conceptos que son muy, muy trillados, ¿no? No tengo el peso, no tengo la uniformidad, me prolongo con un alimento, más proteína, más energía. Creo que más bien tenemos que trabajar sobre manejo. Bueno, ahí es solamente para... Nosotros a veces intentamos este tipo de despique con máquinas. Para nosotros la línea Bovans es una línea que requiere un despique artesanal. El concepto de las máquinas, posiblemente por mano de obra que no es tan cara, nos dimos a la tarea de trabajar esto. De repente hay parvadas, imagínense, de 1.600.000, ¿cómo le manejamos? Pero al final del día no fue tan eficiente, ¿no? Este tipo. Y bueno, algo que es muy importante, hay un concepto que me gusta mucho el trabajar, ¿no? Una vez que tú ya hiciste un súper trabajo durante tu crianza y tu desarrollo y vas a la postura, algo que se maneja mucho, o sea, la palabra que yo he escuchado bastante es el concepto de un alimento prepostura. O sea, creo que debemos de ser muy cuidadosos ya ahora. Si estamos tratando de manejar la parte de la genética, debemos ser muy cuidadosos con el concepto de prepostura. O sea, porque creo que nos estamos quedando al concepto atrasado, ¿no? Y creo que tenemos que manejar un concepto de el manejo prepico. O sea, ¿qué debo de hacer antes de llegar al pico para que llegue a un buen pico y me mantenga bien la postura? Creo que es ahí donde tenemos que trabajar mucho con este concepto. Hay estudios que se están haciendo en Europa muy especializados, en donde, bueno, se trabaja con alimentos en ese momento para que las aves no caigan
en un desbalance o un balance negativo. ¿Por qué? Porque el balance negativo nos va a ocasionar problemas de eficiencia productiva. No vamos a tener una buena eficiencia productiva si no manejamos esa parte que es entre 15 y 24 semanas de edad. Es muy importante trabajar con ese concepto. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de tipo metabólico a nivel hepático por estar manejando mucha grasa corporal, por estar desplazando mucha grasa corporal y la parte del metabolismo del calcio. Entonces, por ejemplo, nosotros, es decir, bajamos ya la parte de el alimento prepostura, dejó de ser, o es historia, por ejemplo, en México. Nosotros ese alimento ya no se da. De 15 para adelante nos vamos ya con un alimento de adaptación de postura, pero nunca ya con un alimento prepostura. Otra de las cosas que es muy importante, la densidad. Hoy hemos estado trabajando mucho, ¿no?, el concepto de las famosas granjas de jaulas en batería, ¿no?, donde el productor o el que te vende la jaula te dice, puedes meter 11 gallinas por jaula. A la hora de hacer los cálculos dices, no manches, acá posiblemente se cumpla un poquito la densidad, ¿no?, de 400, 420 centímetros cuadrados, pero tiene 80 de frente. Y metes 11 gallinas, ¿cuántos centímetros de comedero tienes? O sea, entonces es ahí donde debemos de ser muy cuidadosos. O sea, a una mayor densidad, menor consumo de alimento, menor peso de huevo y una conversión alimenticia menos eficiente. Y el grave problema es que si tú haces esto al inicio de la producción, te lo va a cobrar la gallina más adelante. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. Desgraciadamente, por ejemplo, en México, algo que es un poco un vicio, de repente como el precio del huevo está susceptible a cambios, de repente es que el precio del huevo está súper por arriba y tu polla ya tiene 14 semanas y el precio está muy arriba. ¿Qué hace el dueño? ¿Sabes qué? Tienes que aguantar la gallina más. Y la polla ya viene atrás. ¿Qué vamos a hacer? O sea, de repente están rompiendo postura cuando todavía están en las jaulas de desarrollo. Entonces, ese tipo de vicios tenemos que empezar a cambiar. O sea, tenemos que empezar a entender que eso no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú como médico de repente le corriges, ¿no? O sea, tienes que doblar tus esfuerzos para que esa parvada no se te eche a perder y sacas adelante la parvada. ¿Y qué mensaje le estás mandando al dueño? Se puede hacer. O sea, no pasó gran cosa. El médico ese es tan extraordinario que logró que la parvada se fuera 3 semanas después o 2 semanas después. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. Bueno, es importante, las aves que tienen un peso bajo antes de las 6 semanas de edad probablemente sufran un desarrollo del músculo de la pechuga deficiente, lo que también afectará negativamente la productividad y la persistencia. Pesa las pollitas cada semana, que es muy importante. Ahí como que hay dos vertientes. Alguien que dice, toma las 100 aves toda la vida y vete sobre esas. Las 100 aves será el total de la caseta de 150,000 gallinas, serán 100 aves el promedio. Digo, nosotros lo que manejamos mucho es hoy pesa, ten cuidado, tienes acá, pero pesa la mitad, pesa la orilla y pesa el otro. Y debemos de ser muy cuidadosos nosotros a la hora de decir que de repente el encargado de la granja te diga, no, es que tiene este superpeso y esta superuniformidad. Yo te recomendaría que vayas la próxima semana que le toca peso y uniformidad y tú lo hagas. Porque muchas veces te llega la sorpresa de cuando la subes, te dijeron tal, tal y tal, y cuando tú estás ahí, la cosa es diferente. Entonces, es importante. La iluminación, igual, aguas, no podemos seguir con los mismos esquemas de iluminación que nos manejaron durante muchos años. O sea, tenemos que ir adelante, ¿no? Si el ave ya está rompiendo postura antes, bueno, también vete con tu esquema de luz sin problema. Doctor. Bueno, esto es lo que posiblemente nosotros somos algo de expertos en el programa de vacunación, en el sentido no de que seamos extraordinarios, sino cómo podemos hacer, ¿no? Imagínense que cada 4 semanas en postura estemos moviendo al ave. O sea, porque si no metemos cada semana la vacuna H7N3, vamos a tener problemas graves de influenza. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? O sea, es ahí un poquito donde tenemos que aprender, ¿no? De repente de los vicios, de las cosas feas, aprendes. Y nosotros siempre ese manejo lo hacemos con ácido acetilsalicílico y el efecto es muy poco. Bueno, lo que les decía, ¿no?
los días al 50% de producción del 1950 al 2014. Entonces, esto lo tenemos que empezar nosotros a cambiar, ¿no? Si esto ya cambió, nosotros los manejos también tendríamos que cambiarlos. Sí. Ok, entonces, perdón. Bueno, acá está, vean, el peso a las 18 semanas, de forma diferente, la producción y el peso al final. El requerimiento de calcio y fósforo. Esto es muy importante. La gente, digo, yo no voy a venir a romper reglas de nutrición ni nada por el estilo. Pero nosotros de repente tenemos algo de problemas con fatiga de jaula. Bueno, algunas empresas donde siguen con la necedad de seguir el concepto de 15 a 17 semanas, un alimento prepostura, donde adaptamos 2.3 de calcio, bla, 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 y tienen ese efecto. Entonces volvemos a lo mismo. Si la genética ya avanzó mucho tiempo, tú tienes también que avanzar. O sea, de repente todas las aves que rompieron de forma precoz postura, un poquito adelante, ¿qué va a pasar? O sea, van a tener un balance negativo, no un balance positivo. Y van a empezar a tener que jalar calcio de otros lugares. Entonces vas a tener problema de osteoporosis. Entonces, en este caso, vuelvo, yo no vengo a romper reglas, pero nosotros nos hemos ido a veces con aves donde casi toda la vida por fuera estamos dando calcio. O sea, era un manejo que de repente la gente se manejaba con el concepto de aves adultas. Nosotros, a la hora de romper postura, por lo menos 2 veces por semana damos 2 gramos de calcio, que es ahí donde tenemos que manejarnos. Y hemos llegado hasta 4.4 de calcio a esa edad sin ningún problema. No hemos tenido absolutamente un problema de tipo renal. Bueno, hay un poquito de las diferentes instalaciones, el debemos de ser cuidadosos al traslado. Por ejemplo, de repente tenías crianzas que tenían copa, después se te ocurrió meterle niple y copa para que la ave se adaptara, pero en un principio tenías granjas de crianza o de desarrollo de copa y van a un niple. ¿Qué vas a hacer? O sea, ese inter también vas a tener muchos problemas. Entonces nosotros lo que hacíamos en la canaleta, o sea, lo que hacíamos, los niples, le poníamos un plástico para que el agua estuviera fluyendo por la canaleta y estuviera tomando tanto de la canaleta como del niple. Y otra cosa es muy importante, por ejemplo, nosotros en las baterías, por ejemplo, en granjas en batería, vacunamos contra coccidia. O sea, de repente puede ser una locura, ¿no? Es decir, la gran ventaja de criar en batería es el hecho, o en jaula, es el hecho de que no tienes problemas de coccidia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no hay un manejo correcto de la banda? O sea, ¿qué pasa cuando lo que es el piso de las jaulas de arriba pasa a ser el techo de las de abajo? El ave empieza a picar y en ese traslape es muy importante, o sea, lo que manejaban ayer el concepto de integridad intestinal, en ese traslape tienes problemas, si no cuidas la coccidia, y tienes problemas de enteritis necrótica. Entonces siempre nosotros en ese traslape manejamos mucho, si va a batería, un programa con algún antibiótico promotor de crecimiento. O sea, durante 10, 15 días en lo que se adapta y el problema no se presenta, porque era muy común que se presentara esa situación. Entonces también eso va a tener un efecto negativo sobre la productividad. Bueno, un poquito el problema ¿no? La fatiga de jaula. Y algo que es muy importante, verdaderamente importante, el concepto ha evolucionado, la avicultura ha evolucionado. Y ayer manejaba mucho el concepto de la inflamación. Bueno, esto es un problema de cáncer en gallina. Es cáncer cérvico-uterino en la gallina. Está observándose en gallinas de arriba de 75 semanas y hoy lo están tomando como modelo para el cáncer cérvico-uterino en las mujeres, que tiene que ver con una inflamación crónica, pero sobre todo algo que es muy importante entender. En México, desafortunadamente, se manejan mucho los aceites acidulados, los aceites Griffin, y bueno, eso tiene que ver con los COX-1, COX-2 y las prostaglandinas. Esto de por sí, de forma natural, es una inflamación crónica. O sea, la ovulación es una inflamación crónica. Entonces, este es un trabajo que se hizo donde a las 70 semanas de que esa ave iba a seguir un ciclo productivo nada más de 90 semanas, se le dio durante 5 semanas aceite de linaza y
hubo una regresión muy eficiente de este problema. Entonces, debemos de ser muy conscientes de que, ok, la genética evoluciona, pero ahí también va ese mensaje. Y el mensaje de la avicultura, muy importante. Por ejemplo, yo tengo 9 años y solamente es para que podamos ver que sí es cierto que el médico veterinario en la vida, en la parte de la humanidad es muy importante. Yo llevo 8 años trabajando con una vacuna contra el cáncer a partir del virus de Newcastle. Es interesantísimo, llevo más de 3,000 pacientes, esto lo hago como un servicio, el 63% de sobrevivencia promediando todos los tipos de cáncer. Entonces, es algo que vale la pena que nosotros los médicos veterinarios tomemos en cuenta. Vean, aquí está un grado muy elevado de cáncer de ovario en las gallinas. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Bueno. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente la presentación y me imagino que debe haber algunas preguntas. Estamos justo con el tiempo, pero hay lugar. ¿Una consulta? ¿No? ¿Sí? Sí, 2 preguntas, doctor. En primer lugar, ¿ustedes inician las pollitas con harinas o están usando alguna forma de micropeleteado? Sí, preiniciadores con peletizado, sí. Bien. Y usted dice que ya han dejado de lado el tema de la utilización de fórmulas de prepostura. ¿Y cuál es la alternativa que están utilizando en este momento? Simple y llanamente nos vamos directamente de un desarrollo, nos vamos al booster. ¿A qué edad? O un fase 1. Al traslado, el traslado se hace 15-2, 15-3. ¿Con un elevado tenor de calcio y demás? Sí, se maneja dependiendo de la raza, pero por ejemplo en Boban se maneja 4-2 de calcio. Ah, bien. Gracias. Bueno. ¿No hay más? Bueno, muy bien. Le damos las gracias y le vamos a dar un pequeño obsequio.